Bueno, buenos días, soy Víctor, estás viendo Carne Carvilar. Bueno, pues hoy por fin vamos a empezar a segar la primera corta de silo de 2025, está pensando qué año estamos. Y nada, por fin vamos a empezar. Como veis, es que no para de llover, está algo mojado, pero bueno, voy a empezar dándole caña porque después se me va a acumular la hierba y no quiero que espigue y se pase, y quiero hacer un buen ensilado. Y nada, vengo por este camino de abajo, que vamos a hacer esto que vamos a hacer va a ser a rulos, así que a ver lo que doy grabado, porque quiero segar bastante hoy. ¿Por qué? Porque estamos en fin de semana, hoy es sábado, pero el martes y miércoles vuelve a dar tormentas y agua y tal, y quiero dejar algo preparado, sobre todo esta hierba que está, por ejemplo, vamos a esta finca. Bueno, aquí estuvieron haciendo rollos de estos, de los eucaliptos, de las biomasa y tal. Y vamos a esa finca verde de ahí, que es la nuestra, por bajo de donde echamos la hierba, que por eso vengo por la parte de atrás, que normalmente voy por la carretera, por no venir por aquí. Pero con la rotativa y vamos con el extendedor, que nunca lo grabé porque esta hierba tiene muchísima verdina y la hay que extender algo, que si no va muy húmeda y que seque un poco, que es hierba de primera corta y necesita secar un poco. Y nada, vamos con la rotativa y después con el hilerador ponemos con hilera y luego enrolaremos y lo encintaremos. Por eso necesitamos en unos días que venga algo de calor, porque como veis, no sé si se aprecia, pero bueno, hay rocío, está, bueno, como vienen las ruedas todas mojadas, que aún llovía un poquitín hoy a la noche. Así que nada, vamos a empezar aquí a segar. Bueno, pues es que tenía un cordón mi vecino para pasar la estaba ahí y se lo pisé y ahora lo saqué para no romper, pues le di marcha atrás y nada. Y nada, vamos a bajar y os enseño algo que no os enseñé nada, cómo está la hierba, pero como veis hay una hierba buenísima. Y nada, pero aún hay donde vengo con catiuscas, pero porque aún, no sé si os fijáis, pero está algo mojada, pero por suerte hoy da bastante buen tiempo ahora, así que voy a empezar. Ahí es donde están haciendo la hierba y por entrar por aquí, bueno, tenemos que segar toda esta finca que va todo por ahí. Y nada, os enseñaré cómo queda. Pero bueno, hay una hierba muy buena. Y nada, tenía aquí la segadora preparada, toda engrasada, con las cuchillas nuevas para no tener que parar y empezar a segar hoy. Y nada, así que nada, vamos a empezar a segar, que hay muy buena hierba. Y nada, haremos esto de rulos, esta finca aquí de arriba que va todo por ahí. Esta de aquí no es mía, es de un vecino. Y que va todo por ahí, la que tiene mejor hierba es toda la que va por ahí y viene todo por aquí. Bueno, esa hora para la segunda cuarta habrá hierba, pero ahora no. Y todo que va por aquí y nada, estamos aquí con el John Deere y la rotativa y vamos a empezar a segar. Después a ver si voy grabando algo como queda, pero bueno, si no lo grabo es porque no hay tiempo, porque tengo bastante que hacer. Así que nada, vamos a empezar ahora con esta y vamos después todo al fondo del pueblo, y hay bastante que segar hoy. Quiero hacer bastante porque nunca se sabe, porque para la semana da tormenta y sabe Dios cuando vuelva a hacer así un buen tiempo, que no para de llover. Así que nada, vamos a darle caña a este, que está, como veis, está la hierba muy buena. Este es ryegrass italiano sobre todo. Y nada, muy contento. Hay muy buena hierba y me gusta hacerlo así, que no vaya pasado y que tenga una buena calidad de silo las vacas. Así que nada, vamos a empezar a trabajar. Vamos a hacer todo el fondo del pueblo, a ver si voy grabando algo por ahí, pero bueno, estoy solo y no voy a poder grabar mucho. Pero os enseño más o menos cómo van quedando las fincas segadas y lo vamos haciendo, y mañana las extenderemos, hilararemos, enrolaremos, encintaremos y amontonaremos los rulos, como se llama. Así que nada, más o menos es lo de siempre. Así que nada, no creo que no se me olvide nada más y vamos a empezar a dar caña. Así que nada, venga.
primera finca segada, así que nada, vamos a irnos para la siguiente. Y bueno, va todo segado por ahí y bueno, le hace falta secar. Hay muy buena hierba, pero como ve está muy buena hierba, pero está algo húmeda. Pero bueno, hay que aprovechar cuando viene así algo bueno y nada, acabamos y lo dejé muy bien segado. Y nada, después esto lo extenderé y para que seque algo, que tiene muchísima verdina. Y nada, ponemos en hileras y enrolar. Pero bueno, le viene que hoy ahora está empezando a hacer más calor y le viene bien que seque más. Así que nada, un pedacete hecho, así que nada, vamos para los siguientes y voy grabando cómo va quedando segado. Pero bueno, voy a estar haciendo básicamente lo mismo todo el día. Así que nada, vamos a plegar esto. Así que nada, vamos para la siguiente finca, venga. Estamos en la siguiente finca, como veis estamos aquí en el fondo del pueblo y vamos a sacar esta y aquella de arriba y otras por ahí abajo. Y bueno, esta es el único miedo que tengo de estas fincas, que hay muy buena hierba. Como podéis ver, está la hierba mía por donde le da al tractor. Pero bueno, pasé por el camino, traigo las ruedas algo manchadas de barro porque hay agua por todos lados. Y bueno, esta finca creo que se puede segar toda y la de arriba, excepto ahí donde está ese arbolucho a la mano izquierda, que hay un arbolucho que se ve más así muy verde, puesto a la derecha de ese arbolucho, ahí hacia la derecha ahí. Y no sé si se podrá segar, que nace ahí donde limpiamos el regato. Y en otras dos fincas de abajo, a ver cómo es el tema también, porque estuvo el tiempo muy húmedo y a ver cómo hacemos para segar. Si queda algo, pues va a tener que dar algo, pero no podemos parar porque para la semana vuelve a dar malo. Por lo menos hacer esta, que no se me pase, que como veis está exageradamente buena, que le da al tractor la hierba en la defensa, la rueda va tapada, ahí se aprecia muy bien ahí. Y aquí aparte que estoy en un lado, imaginaos ahí por el medio, así que nada, estoy al lado de la pared, pues mire por donde por la defensa. Así que nada, vamos a secar y os enseño cómo queda, venga. Exagerado la hierba que hay aquí. Toda limpia, hierba buenísima, le da tiro al tractor. Vaya hierba, la Virgen. Esta es Galicia. Bueno, acabamos esta otra finca que nada, bueno, me quedó, va todo por ahí adelante, me queda ahí un trozo que como limpio, pero no, prácticamente no es nada, no sé, ahí atrás, por el tema de que es algo húmedo, pero prácticamente nada, una pasada de la rotativa contra la pared, así que muy bien. Queda todo segado, un buen pedacete y muy buena hierba. Así que nada, vamos para el siguiente, que en este tuvo que parar, no sé si desde cuando, que hacía mucho ruido la rotativa, y eso es que le pegué un pequeño montículo de tierra arriba, un hosque grande en la finca primera, y me saltó una cuchilla, se quedó clavada en el lado y la presilla es, y tuve que ir a casa a ponerle una, y están aquí al lado, no las traigo. Pero no pasa, cosas que pasan. Así que nada, vamos con la siguiente finca y vamos a ir trabajando, venga.
Bueno, pues acabamos, vamos a la siguiente finca. Aquí no me acordé de grabar, al principio, pero bueno, es más o menos tienen la misma hierba. Aquí para esta zona tenía algo menos, para ahí al fondo tenía algo, básicamente. Y bueno, como vamos algo atajados por parar y todo el rollo, pues vamos a seguir. Bueno, coño, se ha grabado. A ver si, espera, a ver. Bueno, todo por ahí adelante y bueno, todo. Vamos a lo siguiente. Vamos a las siguientes, como veis está todo más o menos de muy buena hierba. La verdad que este año estoy muy contento, es el trabajo del año y da sus frutos, trabajar da sus frutos, a la fin. Y eso, nada, vamos a esta de por aquí y vamos a cruzar ahí donde hicimos el puente, vamos a aquel cuadrado de ahí y vamos a ver si segamos ahí para el fondo, igual está algo húmedo, igual lo dejamos para pastar las vagas y voy a segar todo eso, porque ahí, bueno, hasta allá hay una pared y vamos a segar esa finca, es una tarea y algo, pero hay una zona de húmeda que hay que dejar, pero bueno, vamos a intentar segar y bueno, y os enseño las 3 segadas, venga. Acabé en estas 3 fincas y bueno, esa es la de arriba donde estábamos, está toda segada, perfecta, sin problema, pasé por el puente ese que se hizo y seguí la otra perfectamente. Y seguí que esta ya le tengo aquí el pastor puesto, que ya me parecía que no le iba a dar segado todo, que había muy buena hierba. Y nada, seguí todo por ahí. Y ese cuadrado, no ves que me queda ahí un cuadrado, quedarán 3000 y algo metros, así, 2000 y algo, 3000 o por ahí, no sé, más o menos. Y esta es una finca bastante buena y bueno, sigue por ahí por la esquina. Y seguí todo esto que es el seco, pero ahí está algo húmedo y antes de enterrarme, como tengo el pastor y tampoco aproveché mucho por los lados, y se meten las novillas y secas cuando acaben de pasar por ahí y ya lo pastan. Sobre la primera corta se les hacía mucho. Así que nada, estos 3 listos, así que nada, me queda uno, vamos a seguir. Última finca. Esta finca tenía muy buena hierba, así que nada, vamos a dar caña todo por ahí adelante. Y nada, este es un pedacete bastante bueno y nada, muy buena hierba. Así que nada, vamos a acabar y hay que ordeñar y hacer el otro. Vamos, Garfiga. Bueno, pues no grabé aquí cómo quedaba segado, bueno, lo veis ahora, pero tuve ahí un pequeño problema. Como podéis ver, vine con el de Ofar que no sabía, no tuve tiempo a venir aquí a ver si estaba esta presa, que esta finca es alquilada. Si fuera mía le tenía entubado por ahí abajo y tomaba por culo, pero es alquilada y nada. Y va la presa aquí por encima de la finca. Ahora le metí la rueda y la estuve limpiando ahora aquí a mano antes de ir a ordeñar, porque ya veréis ahora el desastre. Ahora queda limpia, como podéis ver, queda limpia. Pero esto estaba a tope de agua y no tuve tiempo a venir antes de segar y un desastre. Como por ahí, por el medio, no os fijáis que ahí se iba ahí por el lado, por la vaguada de la finca. Joder, vaya desastre. Empezamos mal el día y acabamos mal, para no variar. Bueno, hay días de todo. A veces salen bien las cosas, otras mal y hoy muy mal todo. Cago en 10. Pues mire que vino mi padre no hace mucho dar un paseo y dijo que estaba todo bien. Pues no sé qué ha podido pasar, estaban ahí unas piedras trancadas en el tubo. Debieron caer en el de la pared, ha llovido muchísimo estos días. No ha parado de llover, como ainda aún saltó aquí el agua. Bueno, dejé esa zona ahí sin segar, que no grabé nada porque hasta me cago en 10. Dan ganas de llorar, joder, macho. Vaya carallada. Bueno, ahora está limpio. Aún le queda aquí. No, después esto acumula. Bueno, pues hago un repaso, os enseño cómo quede después. Miramos, quede todo bien. Pero bueno, mira, se fue aquí el agua. Qué desastre. Qué desastre. Le metí aquí ahora la rueda y nos pasamos la vida limpiando presas y mierda. Ahora va bien.
no veo que tenga problema. Pero bueno, estaba todo atascado. Pero bueno, le voy a pegar a un repaso por ahí, no vaya a ser. Porque esto ahora, con la segadora más o menos, hay un estropicio. Joder. A ver, la zona aquella bien y esta zona, quitando aquí un pedacete. Pero ahí por el medio, para cruzar fatal. Y aquí ya ni lo intenté, dejé ahí un trozo. Estaba aquí, cae un tubo aquí para pasar. Y la verdad es que no tuve tiempo a venir antes de segar y qué se le va a hacer. Cago en 10. Pero bueno, ahora le limpié aquí bien. Aquí le tuve que hacer algo a mano que no me entraba el tractor. Pero bueno, ahora parece una pila de agua. Pero bueno, ahora parece que ya se asiante. Pero me saltaba todo por aquí y mira qué desastre. Va por ahí el tractor y va. Y esto ahora si no lo limpio, cuando sea de enrular y tal, y hilerar todo, no se anda. Vaya desastre. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a repasar algo y después iremos a ordeñar. Pero bueno, así es como queda la finca segada, aunque hay un estropicio. Y bueno, esto me quedó sin segar, que quedará para la segunda corta si se entra. Esperemos que seque. Así que nada, vámonos a ordeñar, venga. Bueno, pues buenos días del día siguiente y nada, vamos a empezar el día, bueno, que hicimos las tareas de siempre y cambiamos las novillas y seca para la finca, ¿sabes? Donde estaban ahora últimamente, no sé si grabaron vídeo solo y las cambiamos para la finca de abajo, que bueno, fueron 5 minutos y la verdad es que no me acuerdo de grabarlo, pude grabarlo, pero bueno, para ya pasar la de arriba. Y nada, ahora venimos con el de Ofar, vamos a hacer las fincas del otro día y a ver si empezamos con mejor pie que el otro día, porque el otro día bastante desastroso, así que vamos con tranquilidad y a ver si viene un día. Esperamos a que diera algo de sol, son sobre las 11:20 o así, porque había algo de niebla. Y vamos a esta pero creo que nunca lo viste, pero bueno, lo enseño después cuando sea de extenderlo y cómo funciona. Y ahora este es un extendedor que sirve para extender la hierba y tiene 4 chirimbolos para extender y nada, vamos ahí a esta finca de ahí donde segamos ayer, porque normalmente el silo no se extiende, pero esta hierba tiene muchísima verdina, es primera corta, no ha llovido hace mucho y para que esté bien seca tal, para que no salga un silo muy negro, que después no le gusta a las vacas, necesitamos un silo que huela bien, que marrón claro, no muy negro, muy mojado, que además después pesa mucho, las vacas no lo comen bien. Y por eso esta hierba, que es muy buena, la hay que preparar bien. Y aparte ahora me vienen unos días buenos, hoy es domingo, pero bueno, el martes a la noche por ahí ya llueve, pero el martes, si Dios quiere, va a estar todo enrolado en cinta. Si no pasa nada, toquemos madera porque no llevamos una racha de muy buena suerte. Y nada, a ver si cuando me baje ahora y lo preparo, como veis está la hierba muy verde y esto es lo que hace, es que le da la vuelta. Así que nada, a ver si vamos a bajar y os voy a enseñar cómo es. A ver, no voy a grabar mucho porque es siempre lo mismo, pero bueno. Esto básicamente, veis ahora sí la hierba que se está secando por encima, pero si cogéis la hierba y le pego la vuelta, no ves que está toda mojada por abajo. A ver, no está mojada, pero está con humedad, que está muy verde, ¿no? Está muy verde y le hace falta una pasada de esto y mañana la hacemos hileras con el hilerador y
Y nada, y después enrulamos, que le hace falta mucho y vienen unos buenos días y quiero hacer un buen ensilado. Y nada, esto ahora así va plegado por carretera y ahora le voy a abrir estos dos, no me acuerdo cómo se llaman, rotores o algo, no sé, bueno, estos donde van las púas. Y que esto va por toma de fuerza y tal, y después le abro manual y después va por aceite con un mando en el tractor y plega y sube y tal y cual, y se abre dos chismes, ¿sabes? Dos cosas así más anchos del tractor, y a ver si lo grabo en esta finca que es larga trabajando. Y después básicamente es tontería grabarlo más, lo voy a grabar aquí como queda abierto y tal, y como le pego la vuelta, después lo abro y lo grabo así grabado o andando así estirado. Y bueno, tiene ahí para que se mueva, le puse las ruedas locas porque se ponen fijas para estar en el almacén, ahora van locas para que giren los giros, tiene ahí una pestaña para abrirse. Y nada, es para que vieras este tapero que no creo que nunca lo enseña, no sé, no me acuerdo. Y nada, esto se abre aquí esta pestaña para abajo para que se abra. Y nada, vamos a darle caña y a ver si os grabo cómo va quedando y poco más, para que no se haga muy largo el vídeo. Y después y daremos hileras y enrolaremos. Y bueno, lo mismo de siempre. Y nada, y fui a ver la finca aquella que limpiamos el regato y ahora parece que seca, así que le vamos a pegar una para extenderla y mañana a ver si hay suerte y puede cruzar con el rolador sin problema. Que no se puede atender a todo y por hacer muchas cosas y no tuve tiempo a ir a limpiar el regato y bueno, se fastidió un poco ahí, pero bueno, esa hierba creo que la puedo salvar y creo que no va a quedar roder ninguno, porque si fuera con una rodeladora o la cisterna tal, sí, con la rotativa muy bien, no pasó nada. Queda un trozo sin segar, pero bueno, no tenía mucha hierba y queda para la segunda, aunque vaya algo pasado en medio del otro, no sé más. Así que nada, vamos a abrirlo y después os enseño cómo funciona y poco más. Venga. Bueno, así se ve abierto, ahora lo bajamos, le ponemos la toma de fuerza y nada, a funcionar, a ver si grabo cómo va extendiendo por ahí y poco más, que voy a hacer lo mismo en todas las fincas. No tiene sentido grabar mucho más y cómo funciona el apero y poco más, así que nada, vamos a darle caña. Venga. Bueno, pues básicamente esto es lo que hace y nada, lo va poniendo así extendido para que seque, de secado va quedando así. Y básicamente así es como trabajo, va levantando lo que está pegado y lo va extendiendo. No tiene misterio ninguno, pero bueno, para que veáis como por si alguien no sabe cómo trabaja, pues básicamente hace. Estoy muy contento con ella, aunque esta máquina es de segunda mano, la compramos de segunda mano el extendedor, pero la verdad estamos contentos con ella. Así que nada, vamos a seguir dando caña y acabar y nada, iremos para la siguiente finca y así extendiendo. Ya le dimos todo por ahí, trabaja muy bien, la verdad estamos contentos. Pues esta pero sí es de segunda mano, pero bueno, como veis es el paso de segado a cómo queda extendido. De ahí así, que seque y para que no vaya un silo muy negro, muy pesado, que no le gustan las vacas y básicamente es para lo que vale este apero. Y vamos a hacer lo mismo por el resto de la finca. Así que nada, vamos a seguir, era solo para que veáis cómo estamos. Bueno, vamos.
Bueno, acabamos de extender todo, ahora aquí con esto, levantamos, esto va por aceite y nada, lo plegamos. Esta hora le tengo que volver a dar la vuelta y eso, le vamos a dar la vuelta y como veis queda todo... ¡Ay! Queda todo extendido y la verdad es que trabaja muy bien. Así que nada, queda todo listo, que sé que ya parece que viene un buen día y hay muy buena hierba. Y nada, como veis, si no, porque tengo que pasar ahí por el medio del pueblo, por el horrio y no me pasa, pero si no, como las otras fincas es cruzar de una a otra, ¿sabes? Ni lo plego, ahora sí que le voy a dar las ruedas estas, ponerlas otra vez como vienen, pero bueno, en las otras hasta que acabe no lo plego, porque como cruzo de finca en finca. Y nada, básicamente voy a estar haciendo esto hasta que acabe y punto. No, las otras no las voy a grabar porque es todo lo mismo. Pero mira, esta finca, por ejemplo, lleva mucho tiempo mi familia. Bueno, ese trozo no lo hicimos ahora, pero lo que viene siendo el prado, y antes se echaban aquí un día para... y a veces no lo hacían todo, que llega desde allí, ¿sabes? Desde ahí, un pedacete. El día para igual 5 personas o tal, para extenderlo a mano, cuando mi padre era pequeño, no hace tanto. Bueno, mi padre va a cumplir 63 años, 64, por ahí anda. Pero bueno, que hace tiempo, pero como cambió ahora, ni me llevo media hora a extenderlo. Así de todo, la agricultura, la ganadería cambió mucho y nada. En media hora hicimos el trabajo de 5 personas o 6 en un día. Así que nada, voy a plegar esto y seguiremos trabajando y después lo poneremos en hileras y lo deseamos. Y es tontería grabarlo porque voy a hacer lo mismo en todas las fincas y nada, ya es lo que voy a hacer hoy y preparar el hilerador y la enroladora para mañana. Así que nada, venga, vamos a seguir.